El silencio era el nuevo inquilino en la casa de Ricardo Montenegro. Se había instalado hacía un año, el día que Laura, su esposa, se fue para siempre, y desde entonces se había negado a marcharse. Ocupaba las habitaciones vacías, se sentaba a la mesa durante las cenas, y envolvía a la pequeña Sofía, su hija de 5 años, en un manto invisible que le había robado las palabras. Ricardo, un arquitecto de renombre acostumbrado a construir sueños de cristal y acero, se encontraba ahora impotente, incapaz de reconstruir los cimientos de su propio hogar. La casa, antes un torbellino de risas, música y el aroma de las galletas de Laura, era ahora un espacio estéril, un eco de la felicidad perdida. Los juguetes de Sofía yacían intactos en su cuarto, como si esperaran unas manos que ya no volverían. Y la niña, su pequeña luz, se había apagado. Desde el accidente, no había pronunciado una sola palabra. Se comunicaba con gestos, con miradas tristes que a Ricardo le partían el alma. La psicóloga infantil lo llamaba mutismo selectivo, un trauma tan profundo que le había cerrado la puerta a la voz. Para Ricardo, era simplemente la manifestación física del silencio que gritaba dentro de él. Intentaba ser padre y madre, equilibrar las largas horas en su estudio de arquitectura con las tardes de parques solitarios, y las noches de cuentos leídos a una niña que no respondía, pero se estaba ahogando. Su hermana, Isabel, lo ayudaba cuando podía, pero tenía su propia familia, su propio mundo. Fue ella quien, una tarde, mientras observaba a Ricardo intentar peinar sin éxito el cabello rebelde de Sofía, puso sobre la mesa la idea que él tanto había evitado. Ricardo, no puedes seguir así, te estás consumiendo, y Sofía te necesita entero, no a medias, necesitas ayuda, una niñera, alguien que viva aquí, que le dé a Sofía la estabilidad y la presencia femenina que yo no puedo darle a tiempo completo. Ricardo se negó al principio. La idea de que otra mujer ocupara el espacio de Laura, que cuidara de su hija, le parecía una traición insoportable. Pero esa noche, cuando encontró a Sofía dormida en el suelo, abrazada a una fotografía de su madre, la última que se habían tomado juntos, supo que Isabel tenía razón. No se trataba de él, se trataba de su hija. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para traerla de vuelta del silencioso abismo en el que había caído. Con el corazón pesado, puso un anuncio en línea. Buscaba una niñera con experiencia en cuidado infantil, añadió con una punzada de esperanza, con conocimientos en terapia de lenguaje o psicología infantil. Las solicitudes llegaron por docenas. Entrevistó a varias candidatas. Eran mujeres profesionales, con currículums impecables y referencias brillantes, pero ninguna conectó. Eran amables, pero distantes. Veían a Sofía como un caso, un desafío profesional. Ricardo buscaba algo más, algo que ni él mismo sabía nombrar. Buscaba calidez, buscaba un milagro. Una semana después, cuando estaba a punto de rendirse, recibió un correo electrónico. El nombre era Valeria Ríos. Su currículum era más modesto que el de las demás. Tenía experiencia como cuidadora en varias familias, y una carta de recomendación que hablaba de su paciencia infinita y su increíble don con los niños. Decidió darle una oportunidad, una última entrevista antes de volver a empezar la búsqueda. El día de la entrevista, Ricardo esperaba en su estudio, un espacio minimalista con vistas a la ciudad. Sofía estaba a su lado, dibujando garabatos en un cuaderno, ajena a todo. Cuando sonó el timbre, Ricardo sintió el nudo habitual de ansiedad en el estómago. Abrió la puerta, y el mundo se detuvo. La mujer que estaba frente a él era Laura. No se parecía a Laura, era Laura. El mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos grandes y expresivos de color avellana, la misma constelación de pecas sobre el puente de la nariz. Incluso la forma en que inclinaba la cabeza al sonreír era idéntica. Ricardo sintió que el aire le faltaba, que el suelo se abría bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Era como si un fantasma se hubiera materializado en su umbral. «Señor Montenegro, soy Valeria Ríos. ¿Está usted bien?», dijo la mujer. Su voz era una melodía suave, casi idéntica a la de Laura, pero con un matiz diferente, un poco más grave. Ricardo no podía hablar. Su mente luchaba por procesar lo imposible. Era una broma cruel del destino. Iba a cerrar la puerta, a decirle que había habido un error, que el puesto ya estaba ocupado. No podía soportar tener ese recordatorio constante de su dolor caminando por su casa. Pero entonces ocurrió el milagro. Sofía, que se había escondido detrás de las piernas de su padre como hacía siempre que había un extraño, asomó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el rostro de Valeria. Un temblor recorrió su pequeño cuerpo, y entonces de sus labios
salió un sonido, un susurro frágil, la primera palabra que pronunciaba en un año. «Mamá». La palabra flotó en el aire, cargada con el peso de 12 meses de silencio. Golpeó a Ricardo con más fuerza que cualquier sonido. Miró a su hija, que había dado un paso hacia adelante, con la mano extendida hacia la extraña. Luego miró a Valeria, cuyo rostro reflejaba una confusión y una emoción tan profundas como las suyas. En ese instante, todas las dudas de Ricardo se hicieron a un lado. No entendía lo que estaba pasando. No sabía si era una señal del cielo o una coincidencia imposible, pero vio la esperanza en los ojos de su hija por primera vez en un año. Y eso era lo único que importaba. «Pase por favor, señorita Ríos. El puesto es suyo». La llegada de Valeria a la casa fue como una lluvia suave después de una larga sequía. Su presencia era al principio una tortura para Ricardo. Cada vez que la veía de reojo en la cocina o la oía tararear una melodía mientras doblaba la ropa, su corazón daba un vuelco doloroso. Era un recordatorio constante de lo que había perdido. Pasaba las noches en su estudio, incapaz de dormir, atrapado entre el alivio de ver a su hija mejorar y el dolor de tener un fantasma en su casa. Porque Sofía, de hecho, estaba mejorando a un ritmo asombroso. El primer día, no se separó de Valeria, siguiéndola a todas partes como una pequeña sombra. Al segundo día, le susurró su primera frase completa: «Tengo hambre». Al final de la primera semana, la casa ya no estaba en silencio. Se oían las risas de Sofía, sus preguntas infantiles, sus canciones inventadas. Había vuelto a hablar, primero solo con Valeria, y luego tímidamente con su padre. Valeria tenía una habilidad casi sobrenatural para entender a Sofía. Sabía exactamente qué cuento quería escuchar, qué comida la consolaría, cuándo necesitaba un abrazo, y cuándo necesitaba espacio para jugar sola. Parecía leer la mente de la niña, anticipando sus miedos y sus alegrías. Ricardo la observaba desde la distancia, con una mezcla de gratitud y una creciente inquietud. La semejanza con Laura seguía siendo desconcertante. No era solo el físico, era la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, la manera en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, el gesto de apartarse un mechón de cabello de la cara. Eran pequeños detalles íntimos que solo él conocía, y verlos en otra persona era profundamente perturbador. Su hermana Isabel, al conocer a Valeria, se quedó sin palabras. «Ricardo, esto es espeluznante», le dijo en privado. «Es como si hubieras contratado a un fantasma. No creo que sea saludable, ni para ti, ni para Sofía. La niña podría confundirse. Y tú no puedes seguir viviendo en el pasado». «Está funcionando, Isabel», respondió Ricardo, con más firmeza de la que sentía. «Sofía está hablando de nuevo. Está riendo. No es eso lo único que importa». Pero las dudas lo carcomían. Empezó a hacerle preguntas a Valeria sobre su vida, intentando encontrar alguna explicación lógica para el asombroso parecido. «¿De dónde eres, Valeria? ¿Tienes familia?». Valeria siempre respondía con una historia triste y vaga. «No conocí a mis padres. Crecí en el sistema de acogida, moviéndome de una casa a otra. Nunca tuve una familia de verdad». Su relato era coherente y plausible, pero también convenientemente imposible de verificar. No había nadie a quien llamar, ningún lugar al que ir para confirmar su historia. Ricardo se sentía atrapado. Por un lado, la felicidad de su hija era innegable. La casa volvía a tener vida. Las cenas ya no eran silenciosas, sino que estaban llenas de las anécdotas de Sofía sobre su día con Valeria. Por otro lado, la presencia de Valeria era un misterio que no lo dejaba en paz. Se encontraba observándola, buscando desesperadamente alguna diferencia, alguna imperfección en el reflejo de su esposa, pero encontraba muy pocas. A veces por la noche, cuando la casa estaba en calma, casi podía convencerse de que Laura nunca se había ido, de que todo había sido una pesadilla. Y ese pensamiento lo asustaba más que nada. El detonante que transformó la sospecha en una necesidad obsesiva de saber la verdad fue un detalle aparentemente insignificante. Una tarde, mientras Valeria ayudaba a Sofía con un rompecabezas, se inclinó hacia adelante, y la luz de la ventana iluminó una pequeña cicatriz, apenas visible, justo encima de su ceja derecha. Una línea blanca y fina. El corazón de Ricardo se detuvo. Era la cicatriz de Laura. Recordaba la historia como si fuera ayer. Laura se la había contado 1000 veces. Tenía 6 años. Intentaba subirme al árbol más alto del jardín de mis padres adoptivos. Quería demostrarles que era valiente. Resbalé y me golpeé con una rama. Me dieron 5 puntos. Mi mamá adoptiva lloró más que yo. Esa cicatriz era parte de ella, una pequeña imperfección que él adoraba. Y ahora,
estaba en el rostro de Valeria. Más tarde, con una calma que no sentía, le preguntó: «Valeria, ¿cómo te hiciste esa cicatriz?». Valeria se tocó la ceja, sorprendida. «Oh, esto, nada importante. Me caí de unos columpios en uno de los hogares de acogida cuando era niña. Fui un poco torpe». La discrepancia. La historia era diferente. Podría ser una coincidencia, una cicatriz similar en el mismo lugar, pero para Ricardo, fue la pieza que no encajaba, la señal de que algo estaba profundamente mal. Esa noche, cuando todos dormían, tomó una decisión. Tenía que investigar el pasado de Laura, un pasado del que ella misma hablaba muy poco. Siempre decía que había sido adoptada por una pareja maravillosa, y que su vida anterior no importaba. Él nunca había presionado. Ahora, se arrepentía de no haberlo hecho. Subió al ático, un lugar que había evitado durante un año. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la luz de una única bombilla. Allí, en un rincón, estaba el baúl de recuerdos de Laura. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, olía a ella, una mezcla de lavanda y papel viejo. Había fotos de su boda, de sus viajes, de Sofía recién nacida, y debajo de todo, un pequeño álbum de fotos de su infancia, que rara vez miraba. Lo abrió, las fotos mostraban a una niña sonriente, la pequeña Laura, con sus padres adoptivos. Pero al pasar las páginas, una foto suelta cayó al suelo. La recogió. La imagen era antigua, descolorida por el tiempo. Mostraba a dos niñas pequeñas, de unos 4 o 5 años. Eran idénticas, 2 gotas de agua, y ambas, al mirar de cerca, tenían una pequeña tirita sobre la ceja derecha. 2 niñas idénticas, con la misma herida. Le dio la vuelta a la foto. En la parte de atrás, con una caligrafía infantil y torpe, estaban escritos 2 nombres: Laura y Luna. Hermanas para siempre, 1995, Luna, no Valeria. El aire se volvió espeso. Ricardo sentía que no podía respirar. Siguió buscando en el baúl, con una urgencia desesperada. En un sobre amarillo escondido en el fondo, encontró lo que buscaba. Eran documentos oficiales, cartas del servicio social, informes, y la verdad, brutal y desgarradora, estaba allí, en el lenguaje frío y burocrático de los papeles. Laura y Luna Montenegro, hermanas gemelas, hijas de unos padres que habían muerto trágicamente en un accidente de coche. Tras el accidente, las niñas habían sido separadas. Laura, por su buen estado de salud, había sido puesta en adopción rápidamente, encontrada por la pareja amorosa que la crió. Pero Luna había sufrido heridas más graves en el accidente, y había pasado meses en el hospital. Para cuando se recuperó, la oportunidad de una adopción conjunta se había perdido. Había entrado en el laberinto del sistema de acogida, separadas por la tragedia y la burocracia. Ricardo se sentó en el suelo polvoriento del ático, con los papeles temblando en sus manos. Todo encajaba: la semejanza, la cicatriz, la conexión instantánea con Sofía. Valeria no era Valeria, era Luna, la hermana gemela de su esposa, una hermana cuya existencia Laura nunca le había revelado. ¿Sabía Laura que tenía una gemela, o este era un secreto que también le habían ocultado a ella? El dolor y la rabia lo invadieron. Rabia por la mentira de Luna, pero también un dolor inmenso por las 2 hermanas, separadas por un destino cruel. Bajó del ático con la foto y las cartas en la mano. Encontró a Luna en la sala de estar, leyendo un cuento a Sofía, que ya se estaba quedando dormida en su regazo. La escena era tan tierna, tan doméstica, que por un momento dudó, pero la necesidad de la verdad era más fuerte. Esperó a que llevara a Sofía a la cama. Cuando Luna volvió a bajar, él estaba de pie en medio de la sala, con la foto en la mano. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era extrañamente calmada. Luna lo miró, y al ver la foto en su mano, su rostro palideció. La máscara de Valeria Ríos se desmoronó, revelando a una mujer aterrorizada. «¿Quién es Luna?», preguntó Ricardo en voz baja. Luna se derrumbó en el sofá, las lágrimas corrían por su rostro. El silencio se prolongó durante un minuto que pareció una eternidad. Finalmente, habló, su voz era un susurro roto. «Soy yo, mi nombre es Luna». Y entonces le contó todo. Le contó la historia de una vida vivida a la sombra de un fantasma, la sensación constante de que le faltaba una parte de sí misma. Le contó cómo, al cumplir la mayoría de edad y salir del sistema de acogida, había dedicado cada centavo que ganaba, y cada minuto de su tiempo libre a buscar a su familia. Le contó la alegría que sintió cuando finalmente encontró un rastro, una partida de nacimiento que la llevó al nombre de su hermana gemela, Laura Montenegro, y le contó el dolor devastador que sintió al descubrir que había llegado tarde, que su hermana,
la pieza que le faltaba a su alma, había muerto un año antes. Lo perdí todo antes de encontrarlo, sollozó. Pero entonces me enteré de ti, y de Sofía. Vi el anuncio de la niñera en línea, y sé que fue una locura, una estupidez, pero tenía que conocerla. Tenía que conocer a la hija de mi hermana. Era lo único que me quedaba de ella. ¿Por qué mentir, Luna? ¿Por qué el nombre falso? ¿Por qué no viniste y me dijiste la verdad? Porque tenía miedo, exclamó ella, con desesperación. ¿Qué se supone que debía decir? Hola, soy la hermana gemela secreta de tu difunta esposa. Puedo cuidar a tu hija. Me habrías tomado por loca, habrías pensado que quería tu dinero. Creí que si me conocías primero, si veías que mi amor por Sofía era real, quizás entonces podría contarte la verdad. Ricardo la escuchaba, y la ira que había sentido comenzó a disolverse, reemplazada por una ola de empatía. Vio la vida de dolor y soledad en sus ojos. Vio la desesperación de una mujer que solo quería una conexión, una familia. Y vio, sin lugar a dudas, que su amor por Sofía era la cosa más genuina del mundo. Necesito tiempo, dijo él. Finalmente, necesito pensar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ricardo. Su hermana Isabel, al enterarse de la verdad, se enfureció. Te lo dije, es una impostora, una mentirosa. Tienes que echarla de casa ahora mismo, Ricardo, por tu bien y por el de la niña. Pero Ricardo no estaba tan seguro. Cada vez que miraba a Sofía, la veía feliz, completa parlanchina. La veía dibujar dos figuras femeninas idénticas en sus cuadernos, a las que llamaba mamá Laura y tía Luna. Su hija, en su inocencia infantil, había aceptado la verdad de una manera mucho más simple y pura que los adultos. Finalmente, una tarde, Ricardo se sentó con Sofía en el jardín. Sofía, mi amor, ¿recuerdas que te conté que mamá está en el cielo, convertida en una estrella? La niña asintió. Bueno, sabías que mamá tenía una hermana que se parece muchísimo a ella, como dos gotas de agua. Esa hermana es Luna, tu tía Luna. Sofía lo miró, y luego miró hacia la casa, donde Luna los observaba desde la ventana con el corazón en un puño. La niña sonrió. Mi tía Luna me hace cosquillas. Esa fue la respuesta que Ricardo necesitaba. Esa noche, llamó a Luna al estudio. Ella entró, preparada para lo peor. He tomado una decisión, dijo Ricardo. No quiero que Valeria Ríos, la niñera, siga trabajando aquí. Luna cerró los ojos, preparándose para el golpe final. Sin embargo, continuó él. Me gustaría que Luna Montenegro, la tía de Sofía, se quedara, si ella quiere, no como una empleada, sino como parte de esta familia, la nuestra. Luna levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de incredulidad y gratitud. No podía hablar, solo asintió, una y otra vez. El silencio en la casa de los Montenegro finalmente se había ido, fue reemplazado por algo nuevo. La casa ya no era un santuario para el dolor de la pérdida de Laura, sino un lugar para celebrar su memoria. Luna les contaba a Sofía y a Ricardo historias de su propia infancia imaginada, historias de la hermana que siempre supo que tenía en algún lugar. Y Ricardo, a su vez, le contaba a Luna todo sobre la mujer increíble que había sido su gemela. El duelo por Laura nunca desaparecería por completo, pero ya no era un abismo oscuro. Ahora era un espacio lleno de nuevos recuerdos, de nuevas risas. Ricardo se encontró a sí mismo enamorándose, no del reflejo de su difunta esposa, sino de la mujer que estaba frente a él, de Luna, una mujer fuerte, valiente y con un corazón tan grande como el de su hermana. Habían sido tres almas rotas, unidas por la tragedia y el engaño, pero juntas, estaban construyendo algo nuevo a partir de las piezas. Una familia nacida de un adiós, pero destinada a un nuevo comienzo, demostrando que incluso en la pérdida más profunda, el amor siempre encuentra la manera de renacer.